Sean todos bienvenidos a nuestro programa Santos al Día. Hoy meditaremos la vida de San Francisco Solano. Inicia sus estudios con la comunidad jesuita, pero entró a la comunidad franciscana porque le atraía mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscado ni elegante, pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores, y así conseguía grandes conversiones. Y es que él rezaba mucho antes de cada predicación. Primer contagio. Llegó a Andalucía la peste del tifo negro, y Francisco y sus compañeros Fray Buenaventura se dedicaron a atender a los enfermos más abandonados. Buenaventura se contagió y murió. Ahora también es santo. Luego se contagió Francisco y creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad. Pero luego, de manera más inesperada, quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios lo tenía para obras apostólicas todavía más difíciles. Pidió a sus superiores que le enviaran de misionero al África, y no le fue aceptada su petición, pero poco después el rey Felipe II pidió a los franciscanos que lo enviaran a misiones a Sudamérica, y entonces así fue enviado Francisco a extender la religión por estas tierras. Fue una gran alegría para su corazón. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años predicando, especialmente a los indios, pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con incontables peligros y sufrimientos, desde Lima hasta Tucán, Argentina, y hasta las Pampas y el Chaco paraguayo. Más de 3.000 kilómetros y sin ninguna comodidad, solo confiando en Dios, movido por el deseo de salvar almas. Y le sucedió que en aquel gran viaje misionero que lograba con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios, a las 2 semanas de estar con ellos, y le entendían todos admirablemente sus sermones. Sus compañeros misioneros se admiraban grandemente de este prodigio y consideraban un verdadero milagro de Dios. Pero lo más admirable es que las tribus de indios, aún las más belicosas y opuestas a los blancos, recibían los sermones del santo con una docilidad y un provecho que parecían increíbles. Dios le había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y la buena voluntad de sus oyentes. Fray Francisco llevaba a las tribus más guerreras e indomitas, y aunque al principio les recibían con la batalla, después predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharle con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. Un jueves santo, estando el santo predicando en La Rioja, Argentina, llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes a atacar la población. El peligro era sumamente grande, todos se dispusieron a la defensa, pero Fray Francisco salió con su crucifijo en la mano y se lo colocó frente a los guerreros atacantes, y de tal manera les habló, logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma, que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica. El padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra. En los sitios que visitaba divertía muy alegremente a sus oyentes con sus alegres canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios, y recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre interior y exteriormente alegres, se puso a cantarles y hasta danzar tan jocosamente,
que aquellos frailes terminaron todos cantando, riendo y hasta bailando en honor al Señor. San Francisco Solano misionó por más de 14 años por el Chaco paraguayo, por Uruguay, el Río de la Plata, Santa Fe y Córdoba de Argentina, siempre a pie, convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles. Su paso por cada una de las ciudades del campo era renacer del fervor religioso. Un día, en el pueblo llamado San Miguel estaba un torero. Un torero feroz se le salió el corral y empezó a cornear sin compasión por las calles. Llamaron al santo y éste se le enfrentó calmadamente al terrible animal, y la gente vio con admiración qué bravísimo toro se le acercaba a San Francisco. Le lamía las manos y le dejaba llevar por él otra vez al corral. A imitación de su patrono San Francisco de Asís, el padre Solano se tenía gran cariño por los animalillos de Dios. Las aves le rodeaban muy frecuentemente y luego una voz suya salían por los aires revoloteando, cantando alegremente como si estuvieran alabando a Dios. Por orden de los superiores, los últimos años pasó fray en la ciudad de Lima predicando y convirtiendo a los pecadores. Entraba a las casas de los juegos y hacía suspender aquellos vicios y llegaba a los juegos, a los templos, en los teatros, en plena función inmoral, hacía suspender la representación y echaba un fogoso sermón desde los escenarios, haciendo llorar y arrepentirse a muchos pecadores. En plena plaza predicaba al pueblo anunciando terribles castigos de Dios si seguían cometiendo tantos pecados, y esto conseguía muchas conversiones. Un día, estando predicando en una misa, empezó a temblar. La gente quisieron salir huyendo, pero él les dijo: si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día. Otro día, en pleno sermón, exclamó: por las maldades de esta gente, todo lo que está a mi alrededor será destruido y no quedará sino el sitio donde estoy predicando. Y así sucedió años después. Luego un terremoto destruyó el templo y todos los alrededores, y un sitio que quedó sin que pasara nada fue aquel donde el santo había predicado. En mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad. El 14 de julio, una banda de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre Francisco exclamó: que Dios sea glorificado, y expiró. Desde lejos la gente vieron una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche. San Francisco Solano pide a Dios muchas bendiciones para América.